Buenas noches, buenos días. Depende de donde usted esté mirando otro programa, Información al Desnudo, con nuestro programa estelar Conversando con América Latina y el Caribe. Hoy vamos a dedicarle el programa a la paz en el mundo, como siempre lo venimos haciendo. Pedimos que el mundo, por lo menos, esta voracidad que tienen estos eh, capitalistas que quieren todo para ellos y no le importa cuánto se llevan las uñas, que pare, que la violencia se pare, que haya paz con justicia social en el mundo. También se lo estamos dedicando a la libertad de Nicolás Maduro y de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Cilia Flores, diputada de Venezuela. Por entender que son dos personas decentes que tienen una moral muy alta para ser detenida o ser, ¿cómo se llama? Secuestrada en un país porque le interesan los recursos de ese país. Pedimos a nuestros amigos que se unan con nosotros en esa lucha por la libertad de Maduro y Cilia Flores. Además, en la gran solidaridad con todos los pueblos que están sufriendo en la parte de Norteamericana, especialmente Cuba, Irán. Bueno, así es que esa es la idea principal de nosotros. Y vamos a conversar hoy con Viviana Nicolai de Carpio y Jorge, el doctor Jorge, que nos van a hablar sobre la civilización iraní. ¿Qué es Irán? Nosotros, hasta donde nosotros nos llega las ideas de que Irán es un país malo, con mucha gente agresiva, con mucha terrorista, como nos lo venden. Pero hoy vamos a hablar y vamos a escuchar exactamente eso. Vamos a darle a Luis la oportunidad que en 2 minutos nos presente a los compañeros que van a iniciar y le vamos a dar 20 minutos para que ellos nos pongan en contexto y luego nosotros vamos a hacer preguntas de las cosas que no entendamos. Así es que el programa, ustedes tienen la agenda ahí, después vamos a hablar de la noticia de otros países. Luis Chirichiga. Muchas gracias. Disculpen, tengo yo el honor de presentarlos a los compañeros conferencistas de esta noche sobre el tema Irán, su cultura milenaria, su historia y por qué Estados Unidos e Israel los odian tanto. El conferencista, el compañero doctor Jorge Miranda, ex embajador de la República Boliviana en Irán, y la compañera magíster Viviane del Carpio, ex segunda embajadora de Bolivia en Irán. Los dos compañeros tienen una trayectoria muy importante sobre este tema y por eso para nosotros es un honor recibirles en esta noche. Muchísimas gracias. Adelante, compañeros, con la conferencia. Bueno, buenas noches a Luis y a todos ustedes. Una alegría de estar acá presente y poder ayudar en algo en cuanto a lo que se habla y se dice de la República Islámica de Irán. En septiembre del 2007, el Estado Plurinacional de Bolivia inició relaciones diplomáticas con el Estado Islámico de Irán, en el cual fuimos nombrados embajadores en Teherán. Dentro de las actividades principales que he tenido fuera de las de la embajada normales de embajador ha sido estudiar a Persépolis por una similitud frapante con el sitio arqueológico de Tiahuanaco. Es interesante las medidas, los portones, los templos, todo. Hasta que me preguntaron los arqueólogos iraníes, bueno, ¿cuál de nosotros es el primero? Pero bueno, era solamente en esa parte. En cuanto a otros asuntos, creo que de la parte de cultura, de la parte del país, de historia, política se ha ocupado mucho más Viviana.
Y por eso le cedo yo la palabra para que ella inicie con su presentación. Conmigo, hasta pronto. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a María Luisa, que dirige este importante foro al desnudo, a mi querido amigo, hermano Luis, que ha tenido la gentileza de invitarnos. Como primera parte, quisiera presentarles a ustedes unos lineamientos generales que en estos 3 días de trasnocharme y de estar pensando solo en este tema, me parecen importantes reflexionar en esta nueva etapa de cambio civilizatorio que estamos viviendo. Y voy a empezar diciéndoles que la historia oficial se ha impuesto al mundo como universal, pero solo tiene validez para la historia de Occidente europeo. Abarca periodos de tiempo ridículamente cortos, de 7 u 8 mil años, en relación con la antigüedad de millones de años que presenta la especie humana sobre la Tierra. La arbitraria partición de la historia en prehistoria e historia, cuyos límites están basados en la aparición de documentos escritos, ha provocado que grandes civilizaciones del continente, por ejemplo, de la Via Yala, hayan sido excluidas y relegadas a los acápites de la prehistoria, referidos al origen del hombre americano como núcleos de alta cultura en la América prehispánica. Sociedades primitivas y culturas orales nos llaman porque no cuentan, según los historiadores, con pruebas documentadas escritas de sus pasados. La historia, que a su vez ha sido subdividida en edades, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, que pareciera haber sido hechas con el único objeto de señalar ciertos intervalos entre sucesos importantes, entre comillas, para comodidad memotécnica de los historiadores y pedagogos. Por ejemplo, la Edad Media comienza en el 476 a.C. con la caída del Imperio Romano y acaba cuando los turcos toman Constantinopla en 1453. A partir de esta época se extiende la Edad Moderna. Esta manera de marcar los límites de las edades se parece más a la demarcación geográfica de las fronteras, que por lo general solo existen en la mente de los hombres y en los mapas. A la edad antigua o antigüedad han sido relegadas las más importantes culturas civilizatorias de la humanidad, que han iluminado el conocimiento y la sabiduría del pensamiento y del espíritu en todos los ámbitos del desarrollo humano, de la cultura, de las artes, de las ciencias y de los sistemas de gobierno. Los persas, los sumerios, los acadios, babilonios, bizantinos, mongoles, vikingos, otomanos, árabes, chinos, indios, Egipto, todos entran en este oscuro almacén de la Edad Antigua. La historia oficial universal nos ha direccionado a un enfoque de un mundo unipolar y nos ha cubierto la vista como a caballos cocheros para que solo veamos una sola civilización, una sola cultura, una sola visión de progreso y desarrollo, un solo pensamiento filosófico, una sola religión y un solo sistema de producción capitalista depredador de la naturaleza, el American Way of Life, al cual el mundo entero aspira hoy. Un solo sistema político falible a la corrupción y a la manipulación
como es la democracia liberal. Este año 2026, el viejo orden mundial anglo-sionista está empezando a resquebrajarse desde el interior de sus estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Y estamos entrando de lleno a un cambio de etapa civilizatoria. Los pueblos ya tenemos mayor conciencia del mundo multipolar que nos han ocultado, y ahora que podemos vislumbrar más claramente el qué hacer nuestro de cada día, nos tocará pues a todos los pensantes y actuantes volver a construir nuevos paradigmas antiglobalizantes, nuevas metodologías y epistemologías incluyentes para escribir la verdadera historia del mundo multipolar en el que vivimos. La educación a la que nos han acostumbrado no nos enseña a pensar críticamente por nosotros mismos. Nos enseña a aceptar, a obedecer, a producir, a rendir y a encajar, pero no a cuestionar o a preguntarnos por qué aprendemos solo lo que ellos incluyen en la historia universal. ¿Por qué han dirigido nuestras miradas a la cultura griega, a la cultura romana primordialmente, las cuales permean nuestra formación humana, nuestro pensar, nuestro actuar, todos nuestros sistemas de gobierno, la ciencia y la tecnología? La historia occidental universal nos muestra y condiciona a tener en nuestras mentes una imagen lineal de la historia, que sitúa al hombre y su cultura en una cadena de evolución ridículamente infinita, que va desde los simios hasta la mal llamada inteligencia artificial como la máxima aspiración del hombre contemporáneo. Seguramente hasta que finalmente desaparezca y sea suplantado por las máquinas y autómatas. ¿Es eso lo que aspira el hombre contemporáneo de hoy? La inteligencia es un don que pertenece exclusivamente a la especie humana. Las máquinas son solo bases de datos con algoritmos que mezclan esta información para sacar conclusiones limitadas. ¿Existen en el mundo otras aspiraciones civilizatorias? ¿Otras visiones del hombre y de la condición humana que no sean esclavistas, explotadoras y maquinistas? ¿Qué sabemos de las antiguas civilizaciones de la Edad Antigua? ¿Qué sabemos de ellas? ¿Cuál es la historia de Persia? ¿Cómo llegó a ser el más grande imperio que existió en nuestro planeta hasta ahora? ¿Cómo y por qué cambió su nombre al actual Irán? En la actualidad, la República Islámica de Irán, más conocida históricamente como Persia, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su gran legado imperial y su ubicación estratégica entre Asia y Oriente Medio la colocan en una posición central en la historia global y se ha consolidado como una potencia regional en el llamado eje de resistencia, una alianza informal contra la hegemonía de Estados Unidos e Israel. Sus operaciones militares y de inteligencia se extienden desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico y tiene presencia activa en Siria, Irak, Yemen y Líbano. Como potencia emergente del nuevo mundo multipolar, es parte integrante de los BRIC, junto a Rusia, India, Brasil, China como miembros fundadores, y Sudáfrica, Irán, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia como miembros oficiales, y como países asociados Cuba, Bolivia, Malasia, Tailandia, Nigeria, Vietnam, entre otros.
Irán, o la antigua Persia, es hoy como un estado teocrático de carácter democrático, desde el año de 1979, donde la principal autoridad del Estado emana de Dios a través del Corán y es ejercida por su máximo representante espiritual, que era el ayatolá Ali Jomeini, recientemente asesinado junto a gran parte de su familia tras un bombardeo inesperado y traicionero conjunto entre Estados Unidos e Israel. La religión islámica chiita, que caracteriza exclusivamente a Irán, representa un 10% del total de la población que profesa la fe islámica. El otro 90% la conforman los árabes sunitas, junto a otros países que se han sumado a esta religión. La división entre chiitas y sunitas se remonta al año 632 después de Cristo, con la muerte del profeta Mahoma, que derivó en una pugna por la sucesión. Los chiitas sostienen que el liderazgo corresponde a la línea de sucesión de la familia del profeta. Por su parte, los sunitas sostienen que el califa debe ser elegido y no necesita ser descendiente directo de Mahoma. Existen también teologías y prácticas que diferencian a estas dos divisiones del Islam, entre chiitas y sunitas. Pero lo que no sabemos muchos es que antes del Islam, la religión de los persas era el zoroastrismo, que a diferencia de otros pueblos de la época, no era una religión primitiva politeísta, sino todo lo contrario. Fue una religión monoteísta, una de las tradiciones espirituales más sofisticadas del mundo, fundada por el profeta Zaratustra, quien proclamó algo que para su tiempo era absolutamente revolucionario: un único Dios supremo, Ahura Mazda, el Dios de la sabiduría, la luz y el bien, frente a Angria Magnu, el espíritu del mal y la oscuridad, por lo cual el hombre debía tender siempre a desarrollar la bondad y la perfección en cada una de sus acciones, pensamientos y sentimientos, y así no dejar crecer el mal dentro de sí y en la sociedad. Estas ideas influyeron grandemente en el judaísmo, en el cristianismo primitivo y en el islamismo, con sus conceptos e ideas de un Dios único, de la lucha entre el bien y el mal, de la resurrección de los muertos, del juicio final, el paraíso, el infierno y el libre albedrío. Algunos historiadores alegan que estas ideas llegaron al judaísmo durante su cautiverio en Babilonia, cuando tuvieron contacto con el mundo persa y su teología zoroastriana. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo llevan el ADN del zoroastrismo persa, otra de las referencias que nunca se menciona en la historia. La historia de Persia es la más grande epopeya épica de la historia de la civilización en la Tierra, basada principalmente en un elevado grado de espiritualidad y religiosidad que se anida en el corazón de cada uno de sus 93 millones de habitantes estimados en la actualidad y que atraviesa transversalmente toda y cada una de sus etapas históricas. Persia. Los primeros habitantes de la Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris, Éufrates y el Indo, fueron los iranios y denominaban a su tierra como Irán Shah, la tierra de los arios.
que no tiene ningún atismo de orden racial y significa simplemente la tierra de los hombres nobles y libres. Y así eran los iranios, hombres nobles y libres, una constelación de tribus y sus dinastías emparentadas entre sí, los cuales compartían lenguas hermanas y espiritualidades similares y una cosmovisión que dividía al mundo entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. De entre todas estas tribus emparentadas de iranios, una se alzó por encima de todas y bajo el liderazgo de Ciro, que provenía de una familia perteneciente a la dinastía aquénida, entre otras dinastías que gozaban de prestigio pero no tenían reinos ni poder. Ciro se destacó entre todos por ser un gran estratega, que veía lo que los otros no veían y que entendía que la lealtad comprada con el miedo no dura y que la lealtad ganada de manera fraterna dura por generaciones. Bueno, entonces estábamos hablando del primer rey aquénida de los iranios. En ese momento todavía no se llamaban Persia, sino que junto con Ciro se formó el primer imperio aquénida, que posteriormente vino a llamarse Persia, y que fue nombrada Persia por Alejandro Magno, el invasor griego, que le vino en gana a poner el nombre de una de las provincias iraníes, que era Parsis, los Parsis, y la bautizó como Persia. Bueno, en ese tiempo de Ciro, el primer rey persa, un tiempo en que los imperios de la época se regían bajo el mismo modelo de conquistas sangrientas, saqueos, esclavitud, tributos y todo tipo de imposiciones para después desintegrarse. Nadie imaginaba en ese entonces que podía haber algo diferente a ese modelo hasta que llegó Ciro. La historia lo identifica como el rey Ciro el Grande. Ciro conquistó primero el imperio medo y lo integró a su reino. Ciro no conquistaba para destruir, sino para construir algo más grande que incluía a todos los reinos. Utilizó la piedad estratégica por encima de la crueldad gratuita. Un enemigo vencido es el mejor aliado y vale más que un amigo muerto. Ciro el Grande logró en 20 años lo que ningún otro ser humano había logrado antes: unificar el mundo antiguo bajo una sola monarquía. Ciro fue el primer rey de la historia que proclamó una verdad revolucionaria para su tiempo, que un imperio no se sostiene por la espada, sino por la tolerancia. Cuando conquistó Babilonia en el año 539 antes de nuestra era, no saqueó las ciudades, no encadenó a sus pueblos, liberó a los esclavos y restauró sus templos. Permitió a los judíos cautivos de Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruir su sagrado templo. En la Biblia, en el libro de Esdras, Ciro el Grande es descrito como el ungido de Dios y el elegido de Dios Yahvé para liberar a su pueblo. Un rey persa que profesaba la religión zoroástrica fue celebrado en el libro sagrado de los judíos en el Antiguo Testamento. Ciro el Grande dejó en un cilindro de arcilla que hoy se encuentra en el Museo Británico, y algunos historiadores lo ubican como el primer documento escrito de los principios de los derechos humanos. Cuando Irán ingresó como Estado miembro de la ONU, entregó una copia fiel del cilindro de Ciro
que las Naciones Unidas, que reconocen hoy a este documento como uno de los primeros textos de derechos humanos del mundo, y conservan esta copia en la sede de su edificio de Nueva York como un documento persa en el siglo XXI. Persia nació no como un imperio de terror, sino como un imperio de orden, de integración, que pretendía alcanzar la integralidad de la experiencia humana. Siempre fue un proyecto de identidad universal. No se trataba de ser persa por sangre, sino de un principio, de una idea, de una forma de organizar el caos del mundo. Y esa idea sí funcionó. Se convirtió en la estructura de un solo sistema, el más grande que el mundo había visto jamás. Un solo sistema de caminos, un solo sistema de correos, una sola moneda que conectaba a una variedad de pueblos que se gobernaban de formas diversas, con diferentes dioses, lenguas, y al centro de todo se encontraba Persépolis, una ciudad construida no solo para ser habitada, sino para ser contemplada con reverencia. Enormes pilares de piedra, escalinatas interminables donde se encontraban talladas en piedra todas las diferentes culturas de los pueblos que conformaban el imperio, cada uno representado en sus propias vestimentas, sus ofrendas con su dignidad intacta, lo cual siempre me ha recordado mucho a Tiahuanaco. Persépolis no fue una capital en el sentido convencional, era un escenario donde la multiculturalidad del mundo estaba representada, un centro donde se reverenciaba a la idea de que el orden podía prevalecer ante el caos, de que la luz podía vencer a la oscuridad. Esa era la religión que latía en el imperio persa, el zoroastrismo y la fe del poeta Zaratustra, la primera religión monoteísta de la historia, la primera en proponer que el universo entero es un campo de batalla entre un Dios de la verdad y un espíritu de la mentira, y que cada humano con su pensamiento y su palabra pronunciada es un soldado en esta guerra cósmica. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, ese era el credo de todo lo que Persia construyó. Para los persas, el orden y esa característica es lo principal que se debe conocer para poder comprender todo lo que vino después. Su sucesor, el rey Darío, fue el mayor administrador que hubo en el mundo antiguo, un organizador extraordinario. Él comprendió que un imperio no se sostenía con victorias militares, se sostenía con sistemas. Y Darío construyó el sistema más moderno y sofisticado que el mundo había visto. Dividió el imperio en 20 provincias y las llamó satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, con amplia autonomía, pero no total. Por encima de ellos estaban los ojos del rey, que eran un mecanismo de control y rendición de cuentas. En el siglo V a.C., introdujo una moneda única y estandarizó las medidas de peso para todo el imperio, desde Egipto hasta la India. Tenían todos los mismos sistemas. Construyó el sistema de caminos más ambicioso del mundo antiguo, 2.700 kilómetros que se podían recorrer en una semana. Todo este sistema estaba lleno de hospedajes y guardias que mantenían el orden. Un sistema de caminos que fueron el modelo de Roma, que posteriormente tardó siglos en construir en su imperio y se quedaron con los créditos, sin jamás mencionar que el origen persa del sistema de caminos. El imperio persa alcanzó su máxima extensión bajo el rey Darío, con una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde el reino hindú
al este hasta Tracia al oeste, desde el mar Caspio al norte hasta el Golfo Pérsico al sur. Una extensión de territorios que nunca antes en la historia de la humanidad había estado bajo un único gobierno. Dentro de este territorio habitado por decenas de pueblos completamente distintos, egipcios, babilonios, libios, griegos del Asia Menor, judíos, indios, escitas, casios, frisios, armenios, cada uno con lengua, religión, costumbres y leyes propias. Solo tenían que pagar sus impuestos y servir en el ejército si se los llamaba. Era ante todo una convención no forzada, nada de idiomas impuestos, nada de borrar identidades. Fue un modelo de gobernanza única que jamás existió antes. La famosa democracia ateniense excluía a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros de la participación política. Persia no fue una democracia en el sentido griego, pero fue en términos prácticos más respetuosa con los pueblos que gobernaba. Eso es lo que la historia nos oculta de Persia. Todos los imperios caen, esa es la ley y no hay excepciones. Pero cuando el imperio persa empezó a derrumbarse tras el incendio de Persépolis, provocada por la invasión de los griegos a la cabeza de Alejandro el Magno, algunos historiadores dicen que fue un acto de venganza calculada de los griegos y otros un accidente de borrachera de Alejandro el Magno en el 330 antes de nuestra era. A diferencia de los otros imperios, cayó de una manera tan peculiar que nunca terminó de caer del todo, sino fue más bien el principio de su resurrección, porque después de que los griegos intentaron helenizar la meseta y fracasaron, llegaron los partos, otra tribu de dinastía irania, y que construyó un imperio que durante casi 500 años mantuvieron a raya a los romanos. Después de los partos vinieron los sasánidas, que no solo restauraron la gloria imperial persa, sino que la llevaron a alturas que rivalizaban con la Roma de los Césares y se proclamaron herederos descendientes de Ciro el Grande y Darío, y restauraron el zoroastrismo como religión de Estado, y construyeron palacios que hacían llorar de asombro a los embajadores romanos. Crearon una corte de una sofisticación que el mundo occidental no volvería a ver hasta el Renacimiento. Lucharon contra Roma y después contra Bizancio, una guerra que duró siglos y que agotó a los imperios en lucha y los desangró de tal manera que ninguno de los imperios vio venir lo que se avecinaba desde el sur, el Islam. La historia la escriben los vencedores, y en el caso de Persia, los vencedores fueron los griegos. Heródoto, el padre de la historia, era griego, Hierofonte griego. Hasta Platón usó a Persia como imagen del barbarismo para contraponerla a la democracia griega. Toda nuestra imagen sobre la civilización persa llega a nosotros filtrada por personas que tenían razones muy concretas para presentar a los persas como el enemigo, como bárbaros, como tiranos, como la oscuridad contra la que brilla la luz de los griegos. Esa misma visión llegó a Roma, de Roma llegó a la Europa medieval, el Renacimiento, y del Renacimiento a los libros de historia que leemos y que nos han formado, pero nadie nos dice que esa historia escrita fue sesgada y que la historia de Persia está escrita en el cilindro de Ciro, el gran imperio acaménida, el más grande del mundo antiguo, que duró 2 siglos y que fue el primero que quedó excluido de la historia, pero sus sistemas
aún persisten como mudos testigos de su grandeza. Ese es un resumen donde menciono a los dos reyes más relevantes. Tengo también al rey Jerjes, un gran estratega militar. Y me he saltado muchísimos porque he tratado de resumir la historia de Persia con un enfoque geopolítico. Es por eso que no es una lista de hechos y acontecimientos que no tienen un sentido real. Si quieres, podemos llegar hasta acá. Seguidamente vendría la parte cuando llegue el Islam a Persia, la invasión de los árabes, un proceso que duró 14 siglos, en los que Persia tiene una historia bastante especial. Posteriormente, la llegada de los shahs, el último rey, la dinastía Pahlaví, impuesta por la CIA y el Mossad en Irán. Y después de los shahs, que fueron los títeres de Inglaterra, de Estados Unidos y de Israel, después viene la gran revolución islámica y convierte a Persia en la República Islámica de Irán. También faltaría toda esa parte. Así que estoy a su disposición. Ha sido realmente una odisea para mí, pero es importante empezar a conocer un mundo multipolar, ¿no? Y yo al leer todo esto, igual me he emocionado con nuestras culturas, con la cultura inca, con Tiahuanaco, con los mayas, con los aztecas. Han sido tan grandiosas y hay tantas y tantas similitudes con estos grandes reyes de Persia y sus formas de gobernar, que realmente es un crimen que vivamos en tanta ignorancia, que nuestros hijos, nuestros nietos no hayan ni siquiera escuchado hablar. Para Jorge y para mí fue la sorpresa de nuestras vidas, que duró los 5 años que estuvimos allá, de conocer a Irán como una potencia, algo que no lo habíamos visto ni en la escuela ni en la universidad. Y que, bueno, nos ha hecho abrir los ojos, ¿no? Estamos trabajando en lo que actualmente sería la construcción de ese mundo multipolar, que, bueno, implica primero el conocernos, el conocer nuestras historias, nuestras identidades, y en eso estamos. Y les agradezco mucho su atención. Esta sería una primera parte, porque la otra parte es todavía un poquito más larga y densa, pero fascinante. Bueno, realmente, como teníamos un tiempo establecido, entonces yo le llamé la atención por eso, pero nos falta mucha cosa, mucha información para terminar esto. Yo lo que pienso es que podríamos ponernos de acuerdo los demás compañeros y ceder el tiempo solamente para hablar de Irán. Quedaría 1 hora y 15 minutos y terminaríamos de hablar de Irán. Los demás temas lo dejaríamos quizás lo dejaríamos para el sábado ya y seguir hablando de Irán, porque es demasiado, o lo dejamos para el próximo sábado. Lo que yo pienso que debiéramos con la manito, sin decir nada más, estamos de acuerdo que sigamos hablando de Irán y después al final, si nos queda algún tiempo, por lo menos dedicamos a Perú, que tiene elecciones mañana, suban la manito diciendo sí o no, o bajen la manito. O sea, para nosotros continuar hablando del tema. ¿Quiénes suben la manito? Dice Saúl que sí, dice Luis que sí. Dice Luis también que sí. Pues sí, entonces la segunda parte. ¿Quién se opone? No hay nadie que no ha dicho que nada. Todo el mundo está subiendo la manito. Solo Mayita, Nelly, ¿están subiendo la manito? Por favor.
favor, no encuentro la manito, pero estoy de acuerdo porque se continúe. Ok. Entonces nos vamos. Siga la segunda parte, compañero. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esta primera parte hemos visto toda esa imperio persa, ese grandioso imperio persa, tan desconocido para todos nosotros. Y bueno, como hemos dicho, no cayó el imperio con Alejandro el Magno, más bien Alejandro el Magno fue conquistado por el imperio persa. Alejandro el Magno se quedó, fue a reverenciar la tumba de Ciro, de Ciro el Grande, porque era su rey preferido, de Alejandro Magno. La reverenció, ordenó que no se la destrozara y más bien hizo armar un mausoleo ya en Persia cuando él ya era el emperador. Se casó con una persa, se incorporó a los soldados persas, a sus ejércitos griegos, y bueno, se enamoró y bueno, trasladó muchos sistemas y modelos para Grecia y Europa, ¿no? Ahí se quedó Alejandro Magno hasta sus últimos días. La llegada del Islam. Ya habíamos dicho para finalizar que las monarquías se enfrentaron, sasánidas se enfrentaron con los bizancios y los romanos orientales y se desangraron. En ese punto venía ya a toda velocidad en el siglo VI después de Cristo el mundo árabe y el Islam. En este punto, el imperio persa sufre la más grande de las heridas, una herida de explotación y saqueo internacional que explica los orígenes de la revolución islámica. En el año 617 de nuestra era, los ejércitos árabes musulmanes derrotaron a las fuerzas sasánidas y seguidamente todo el imperio persa fue conquistado. El último emperador sasánida tuvo que escapar y fue asesinado por unas pocas monedas. El fuego sagrado zoroastriano que había ardido más de 1000 años fue apagado y encima de sus cenizas se impuso una nueva fe, una nueva lengua sagrada, un nuevo orden del mundo. Pero lo que la historia oficial no cuenta es que Persia no murió con la conquista árabe. Persia devoró al conquistador desde su interior. En los 2 siguientes siglos después de la conquista, los persas se convirtieron masivamente al Islam, pero al hacerlo no abandonaron su propia identidad, sino que la fueron incorporando lentamente en el corazón de la civilización islámica, sin que los conquistadores se dieran cuenta. Fueron los persas quienes codificaron la gramática de la lengua árabe. Fueron ellos quienes construyeron el sistema de administración del califato árabe. Fueron persas los que definieron los sistemas filosóficos, médicos, astronómicos y matemáticos que el mundo islámico presentó como propios. Cuando el califato se dio cuenta del inmenso poder y sabiduría de los persas, asesinó a todos los que formaban parte de la administración en una noche sangrienta. En el siglo IX, los persas rescatan su lengua original y vuelven a renacer a través de la literatura. El gran poeta Ferdowsí, el Homero de Persia, tardó 30 años en recuperar la historia de las monarquías persas y publicarlas en su idioma original puro, cuidando de no utilizar ni una palabra árabe. Es el gran libro del Shahnameh, un libro que tenemos el honor de tenerlo con nosotros gracias
al gran comandante Hugo Chávez, quien fue el que nos llevó a todos los países de Sudamérica y Centroamérica a Irán, porque Venezuela ya como un gran país que es, llevaba años en la OPEP, en la Organización del Petróleo, con los países no alineados. Los venezolanos fueron pioneros, llevaban como 50 años de relaciones con el mundo petrolero iraní y árabe. Fue Hugo Chávez el que nos llevó a todos estos países socialistas del siglo XXI a Irán y nos hizo abrir embajadas. Todos tenemos que agradecerle a Hugo Chávez este relacionamiento y esta apertura hacia el mundo multipolar. Fue Hugo Chávez la base de todo esto. Él, en su embajada de Venezuela en Irán, con la cual interactuamos estrechamente, invirtió una gran suma de dinero venezolano para hacer traducir el libro de los reyes, el Shahnameh, al español, ¿no? Y bueno, me gustaría mucho mostrárselos, pero es un libro pesado, gigante. Si me puedes prestar la carátula que está allá. Y bueno, lo hemos tenido acá, mucha de la investigación también he sacado de ese libro, ¿no? Pero bueno, para poder escribir geopolíticamente la historia hay que vivir allá y conocerla. Este es el gran libro de los reyes. Sí. Esta es la tapa, la carátula, que fue obsequiada a todos los embajadores, el libro del Shahnameh. Entregamos una copia a la Cancillería de Bolivia y también la biblioteca de nuestra Cancillería cuenta con una copia, con un libro original del libro. Este fue la gran epopeya de Ferdowsi, que recuperó en este libro, el Shahnameh, toda la historia de Persia, además en el idioma farsí, que es el idioma que ellos hablan. Este libro fue una declaración de guerra silenciosa contra el olvido. Fue el grito de que la civilización persa, aunque conquistada y aplastada por los árabes, no había desaparecido y que se negaba a desaparecer. Durante los siguientes 2000 años persistió existiendo, renaciendo de sus cenizas, sobreviviendo en una especie de dualidad religiosa que por fuera mostraba la cara del Islam con hermosas y maravillosas mezquitas que se construyeron en Irán, que no tenían parangón en el mundo árabe, pero por dentro, viviendo intensamente como nunca, la poesía, la literatura, la música, reviviendo su idioma y toda su cultura persa en general, como el calendario solar oficial que utilizan, cuyo año nuevo persa se festeja en el equinoccio del 21 de marzo y que nunca ningún decreto islámico logró jamás abolir. Esta identidad preislámica, que es persa, todavía late con fuerza hasta ahora y se pone de manifiesto en la existencia de grupos que todavía reivindican el zoroastrismo y los que han aceptado el Islam chií o otros que conviven con ambos. Este estado de situación termina con un hito en su larga historia y constituye el contexto histórico previo que explica la revolución islámica y su renacimiento 14 siglos después como la República Islámica de Irán. Y aquí viene la época de los shahs. Una época persa, un joven persa de 15 años de edad llamado Ismael rompió esta existencia de dualidad y contradicciones
religiosas y culturales insostenibles, partiendo en dos mitades a la sociedad. Él mismo inició una revuelta que terminó con la identificación del Islam chiita, diferenciándose de los islamistas árabes sunitas y convirtiéndose así en una isla, un mundo aparte, una civilización que no era plenamente islámica en el sentido sunita mayoritario, pero tampoco zoroastriana, sino algo nuevo, algo que no encajaba en ninguna categoría preexistente. El chiismo le dio a Persia una nueva identidad espiritual, centrada en el imán Hussein, nieto del profeta que fue masacrado por los sunitas. Una nueva visión zoroastriana de la historia, con una batalla trágica entre la luz y la oscuridad, donde la luz sigue batallando contra la oscuridad y la verdad es perseguida. El chiismo no se separó del zoroastrismo, sino que se fusionó al chiismo, y juntos y amalgamados perviven en la espiritualidad iraní hasta la actualidad. Al final del siglo XIX, lo que quedaba de Persia se encontraba en su más completa decadencia. Los diferentes shahs que sucedieron a Ismael cayeron en la más completa corrupción. Vendían las tierras y entregaban sus recursos naturales como el petróleo al mejor postor. En 1872, el Shah de entonces le vendió a un barón británico una concesión tan absurdamente generosa que le entregó el control de toda la economía persa: minas, ferrocarriles, tranvías, el Banco Nacional. Fue la concesión más grande jamás entregada a un extranjero en la historia de la humanidad. El pueblo persa se enteró de esto y estallaron de rabia. La concesión fue parcialmente revocada, pero la Persia de los shahs ya era una presa codiciada entre el imperio británico, que la necesitaba como escudo con la India, y el imperio ruso, que la quería como puerta hacia el Golfo Pérsico. Y los persas, atrapados entre esos dos grandes imperios de la modernidad, sufrieron la humillación, y había tanta pobreza y explotación que sobrevino la primera revolución de 1905 como un intento desesperado de los persas por recuperar el control de su propio destino. Comerciantes, clero, intelectuales y el pueblo se unieron en la lucha para exigir una constitución, un parlamento, un Estado de Derecho que pusiera fin a la entrega y sumisión del Shah a las potencias extranjeras, lo cual lograron en el 1906, constituyéndose como la primera democracia del Asia. En 1911, los rusos bombardearon el parlamento persa con artillería, y el nuevo Estado democrático, que no tenía ni 5 años, fue derrumbado. En esos momentos de intensa crisis apareció un hombre, Reza Khan, que en 1921 ejecutó un golpe de Estado, marchó sobre Teherán y derrotó al gobierno. Convocó una asamblea constituyente que derrocó al Shah y se nombró a sí mismo como el nuevo Shah Reza Pahlaví, con lo cual empezó una nueva dinastía y proclamó que su misión era restaurar la gloria preislámica y zoroastriana de Persia. Pero ya los persas tenían internalizados siglos de relación islámica. El 20 de marzo de 1935, durante el año nuevo persa, el Reza Shah
pidió a la comunidad internacional que a partir de entonces se refieran a Persia con el nombre que ellos como iranios se dieron a sí mismos y a sus tierras como Irán. Se inició así un proceso de reformas y de modernización acelerada, como prohibir el uso del velo, obligó a los hombres a usar sombreros de corte occidental, reconstruyó las líneas de trenes, ferrocarriles e incorporó al Estado a las tribus y pueblos indígenas del desierto que siempre existieron. Pero así como no pudo borrar el islamismo, tampoco pudo borrar el nombre de Persia en el ideario de los pueblos, que llevaban dentro toda la historia de su gloriosa monarquía, su poesía, su literatura. En 1941, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Rusia volvieron a invadir Irán con el pretexto de contar con un corredor de suministros, pero el verdadero propósito era el petróleo, que alimentaba a toda la flota británica desde 1908, y no permitirían que ese recurso cayera en manos de los alemanes. El Shah fue depuesto y exilado a Sudáfrica. Su hijo Mohamed Reza fue colocado en el trono como un títere fácil de manejar, pero hizo lo que nadie se imaginó que hiciera: nacionalizó el petróleo y lo declaró propiedad del pueblo iraní. Mohamed era un demócrata convencido, educado en Europa, un hombre sensible a su cultura. En 1950, la revista Time lo nombró el hombre del año, en el 1953. Y en el 1950 la revista Time lo nombró el hombre del año. Y en el 1953, 3 años después, la CIA y el Mossad lo destituyeron. Fue el primer golpe de Estado de la CIA en el mundo y sus consecuencias repercuten hasta el día de hoy. Quedó sentado para siempre en el pueblo iraní que Occidente jamás permitiría que Irán fuera un país libre y que siempre serían sujetos a los intereses de los imperios occidentales. El siguiente Shah Pahlaví, puesto por los imperios, fue otro títere que gobernó con represiones brutales, mezclado con modernización occidental. Construyó hospitales y al mismo tiempo cárceles de tortura y organizó con el apoyo de la CIA y el Mossad una central de inteligencia que se convirtió en un sinónimo de terror. Hagan de cuenta la Cuba precastrista. Irán era un emporio de casinos, de prostitución, de drogas y de alcohol. El mundo occidental entró por la puerta abierta para llenar a Irán de toda su modernidad, que viene acompañado de vicios y de desigualdad. Los gringos y los judíos andaban por Irán como por su casa. En 1971, el Shah Pahlaví, que es el que está exilado ahora y es el hijo al que pretenden los Estados Unidos volver a llevar a Irán para ponerlo de presidente. En 1971, el Shah Pahlaví organizó una celebración de tal magnificencia y derroche a la comunidad internacional en Persépolis para reivindicar el zoroastrismo, olvidando por completo los 14 siglos de islamismo. Y en 1979 finalmente estalló la revolución, cuando millones y millones de iraníes salieron a las calles y derrocaron al Shah con una fuerza telúrica que sorprendió al mundo entero.
la revolución islámica. La revolución islámica en Irán derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlaví, quien gobernó entre 1941 y 1979. Durante su mandato, Irán se convirtió en un aliado clave de Estados Unidos y el Reino Unido, gracias a sus vastas reservas de petróleo. Sin embargo, el acelerado proceso de occidentalización y la profunda desigualdad social que se instauró provocaron un creciente descontento y la revolución estalló. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión global en Irán y pasó de ser un aliado occidental a ser un enemigo declarado de Washington. Desde entonces, el país ha sido declarado el bastión del antiimperialismo islámico y un actor central en todo el Oriente Medio. Hasta ahí puedo resumirles a grandes rasgos. No saben la cantidad de información que me he saltado, las vueltas y recovecos que quería darles y mostrarles. Lo vamos a publicar en la página. Lo vamos a publicar, ¿Perdón? Que lo vamos a publicar en la página de nosotros. Lo vamos a publicar el ensayo. Claro, no podemos perderlo. Lo vamos a publicar en la página y así lo demás se pueden cosas. Bueno, yo creo que nos diría también un poco sobre la situación económica de Irán después de todo después de la revolución de 79, ¿verdad? Después que ganó la revolución, cómo ellos han sobrevivido ante el problema económico, la presión que hay sobre supuestamente el maltrato a las mujeres y cosas así, para nosotros también ir ampliando más el conocimiento. Bueno, como medida de emergencia, la revolución islámica, imagínense, de 1979 al 2026, tiene apenas, ¿cuántos años? 80, 90. Unos 50, 60 años tiene la revolución. Y durante estos 60 años han ocurrido muchísimos cambios trascendentales en Irán. Imagínense volver a asumir una teocracia, un gobierno teocrático religioso. Bueno, implica volver a retomar muchas prohibiciones y demás. Debo decirles que cuando la revolución tomó el poder en Irán, Irán era un emporio de vicio y de perdición, igual que lo fue Cuba cuando llegó Fidel. Se tardó muchísimo tiempo en que toda esa gente enviciada pueda recuperar el paso. No fue fácil asumir una religión islámica como poder político que los diferenciara del mundo entero. Por lo tanto, hubo una crisis fuerte entre sectores zoroástricos e islámicos. Irán tiene una gran cantidad de clase media rica y poderosísima. Ahí están los verdaderos ricos, pero basados en su trabajo. Irán tiene dinastías, tiene familias de la aristocracia que vienen desde las monarquías. Y ellos siempre han mirado a Europa, se han educado en Europa, han vivido en Estados Unidos y mucha gente ha migrado, igual que de Cuba a Europa y a Estados Unidos. Entonces, hay choques muy fuertes todavía. El Estados Unidos, a partir del 1990, empezó con los embargos al ver que la sociedad, que la revolución islámica estaba recuperando su economía, estaba llevando su petróleo a Europa, en fin, estaba empezando a adquirir una autonomía económica
propia, pero fuerte y sólida. Y eso no les interesa a los imperios, al imperio sionista ni al imperio. Además, entonces empezaron los embargos, empezaron a quitarles, igual que en Cuba. Les han quitado sus reservas monetarias en el mundo, les han quitado su oro, está detenido en los bancos de europeos y americanos. En fin, a partir del 1990, Irán viene viviendo un ataque económico y político comercial por parte de Estados Unidos que no tiene tregua. Y aparte, los grupos que están disidentes del gobierno, que es toda esta burguesía que hay en Irán, una alta clase media, en cuyos centros se ha metido el imperio para provocar también manifestaciones contra el gobierno. Hay la CIA y el Mossad, está comprobado y lo hemos comprobado allá personalmente cómo intervienen y provocan las marchas y fomentan y meten dinero. Sabemos cómo actúa el imperio. Entonces, este asedio ha sido permanente. Obviamente, están en una época de mucha crisis económica. Ahora no pueden sacar sus productos, no pueden recibir productos. Todo su mercado ha sido bloqueado y están encerrados en su propia casa y no pueden salir, ni puede nadie entrar. Entonces, con respecto a las mujeres, es un país de una cultura tan inmensa, muy diferente al mundo árabe, muy diferente a las culturas islámicas árabes, donde realmente se puede ver una opresión de la mujer, pero de una manera recalcitrante. En Irán no se da esto. El 70% de las mujeres iraníes son universitarias, científicas, ¿no? La mayoría matemáticas, ingenieras. En Irán está prohibido el alcohol. Es una sociedad donde no existe el alcohol. ¿Se imaginan ustedes una sociedad ahora en el siglo XXI donde no hay alcohol? Obviamente entra el contrabando, pero es un 0.05. Es una sociedad que vive en que utilizan su tiempo libre los jóvenes en deportes. Todas las plazas son inmensos campos paradisíacos llenos de canchas de tenis, de fútbol, de básquet, gimnasios para las mujeres. Todas las tardes los parques están llenos de familias que salen a tomar el té y a disfrutar del aire. Es una cultura, nosotros la hemos sentido y la hemos vivido como la reserva moral de la humanidad. Todo iraní se levanta cada mañana pidiendo tener buenos pensamientos, buenas acciones y hacer lo mejor que pueda en todos los niveles de sus trabajos. Eso es Irán ahora, es un pueblo muy, obviamente, no existe, usted nunca van a ver la pobreza que nos lastima el alma cada día en nuestra América Latina, gente que pida, todos tienen un techo, pero hay pobreza, hay todavía mucho que trabajar en el campo, en las provincias. Son 93 millones de habitantes que viven en el desierto, en el campo y en las ciudades. Si los dejaran en paz, ellos podrían desarrollarse porque inteligencia, sabiduría y responsabilidad y trabajo lo tienen. Está en ellos como seres humanos, pero no los dejan desarrollarse. No hemos, es como en Cuba, ¿no? Hay gente que va a Cuba y dice es un desastre, no comen, no duermen. Lo mismo pasa en Irán, son así, son malos.
reprimen a las mujeres, pero yo no he visto madres más cultas, más inteligentes que las mujeres iraníes. No existe un mercado laboral muy fuerte para ellas, como no lo hay para las mujeres en todo el mundo, pero son mujeres que dedican toda su sabiduría, toda a trabajar con sus hijos, y poco a poco se está abriendo la sociedad islámica iraní a la participación laboral de las mujeres, porque hay muchas científicas. Bueno. Y es un mundo completamente distinto al mundo turco y al mundo árabe. Los persas tienen otro comportamiento y otro estatus, podemos decir, ético y moral, Las familias son. de no exclusión de las mujeres. Ahora, obviamente hay represión, han habido represiones en estas últimas marchas, como las que se han dado constantemente en Cuba, en Venezuela, bueno, no en Venezuela, pero en todos los países que están afectados y mediatizados por el imperio. Mire, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar las gracias a Viviana y a Jorge por dedicarnos ese tiempo, esa información tan importante que nosotros ahora tenemos un mundo diferente en nuestra cabeza. Pero vamos a pedir